Maximiliano Aguiar, quien es consultor político. Lo saludamos desde la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenas tardes. Hola, Maxi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, claro. Igualmente. Que sí. Bueno. Muy bien. ¿Comidas patrias también por allí en Mendoza? ¿Cómo lo celebraron? Por supuesto. Igual estoy en San Juan. Ah, en San pero Juan. con Bueno, locro. Con locro. Un rico locro que hemos terminado hace un ratito. Tradicional. Está Bueno, muy bien. ¿cómo le caen a Alberto Fernández estos 3 puntos, ¿no?, que ha sumado a su imagen en el último mes de mayo? Sí, es la primera recuperación en varios meses de una imagen que venía en caída permanente desde hace ya bastante tiempo. Hay que recordar que en el mes de marzo del año pasado, con el comienzo de la cuarentena estricta, la imagen de Alberto Fernández saltó 30 puntos, de 55 puntos en los que estaba cuando asumió a 85, y luego tuvo un proceso de deterioro permanente que se detuvo en 2 momentos. A fin de año, cuando parecía que la vacuna llegaba, volvió una caída durante estos primeros 3 meses del año, y en el mes de mayo encuentra una recuperación, por primera vez rompiendo esa tendencia a la caída, y situándose, como ustedes decían recién, en 40 puntos de imagen positiva, casi 3 puntos por encima del valor del mes de abril, que fue de 37,4% de imagen positiva. Este crecimiento creo que tiene que ver con algunos elementos que se dieron durante este mes. Por un lado, el viaje internacional, que creo que lo separó un poco de las problemáticas locales, y por otro lado, el endurecimiento de las medidas de cuarentena que le permitieron en una primera instancia, a través del enfrentamiento con pagar algunos costos políticos, pero en esta última instancia, con el crecimiento de los casos, parte de la ciudadanía le adjudicó la razón al propio Alberto Fernández, y creo que explica estos 3 puntos prácticamente de su vida en este último mes. ¿Cuánto desgasta la imagen de los gobernantes en el país y en el mundo la pandemia, ¿no? Esto se ha reflejado en todo el mundo a través de los estudios, en las encuestas, por eso pienso que este 3% también es positivo para el presidente. ¿Cómo va funcionando, traccionando en relación con la vice, con Cristina? ¿Cómo se evaluó eso? Sí. Ahí hay 2 cuestiones que creo que es interesante. Una es esta que planteaba respecto de lo que sucede en los países del mundo. Si uno piensa en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en todos estos lugares la imagen de los presidentes se ha visto enormemente afectada. De hecho, han perdido algunas elecciones, y esto ha generado, digamos, efectos políticos que no ha tenido en la Argentina, ya que ha habido continuidad institucional, y la imagen del presidente se ubica en torno a los 40 puntos. En ese contexto, su relación con Cristina Fernández ha sido puesta en cuestión. Más de la mitad de los argentinos hoy ve a esa relación como buena, mientras más del 30% hoy cree que la relación entre ellos es mala. Esto implica, en primer lugar, que se duplica en los últimos 4 meses el porcentaje de aquellos que ven tiranteses en la relación del presidente con la vicepresidenta. Este valor era de 15% en el mes de enero, y comienzan a verse algunas diferencias en términos de este bloque de gobierno, que comienza a mostrar, como digo, diferentes sectores o diferentes tendencias que no siempre están de acuerdo, y esto aparece visible en términos públicos. La otra cuestión que creo que es interesante es que no parece en esta primera etapa que eso esté afectando la imagen positiva de Alberto Fernández, que se mantiene en los niveles que tenía y, como decíamos, crece algunos puntos. Claro, ¿qué sucede cuando se lo compara con el expresidente Mauricio Macri, Maximiliano? Bueno, en ese contexto, ya desde el mes de abril del año pasado comenzaron en una situación bastante similar, que se rompe a finales del año 2020, aparece una imagen más negativa de la gestión del presidente comparada con la de Mauricio Macri, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Si bien un 32% cree que la gestión de Alberto Fernández es mejor que la de Mauricio Macri, un 44% cree que es peor. Con lo cual, en la comparativa con el expresidente, aparece perdiendo nuevamente fenómeno regional. Esto está sucediendo con casi todos los mandatarios en la región, que comparándolos con aquellos que tuvieron un mandato previo sin pandemia, aparecen en una relación negativa en términos de imagen. ¿Y cuáles serían los tópicos que le suman en imagen positiva al presidente en este momento? A ver, la lucha contra la pandemia es claramente el principal elemento que define tanto su imagen positiva como su imagen negativa. Aquellos que tienen una buena imagen de la gestión de Alberto Fernández, a lo primero que hacen referencia es su proceso de lucha contra la pandemia.
Aquellos que tienen una imagen negativa de Alberto Fernández, cuando se les pregunta el por qué, aparecen dos elementos: la relación con Cristina Fernández de Kirchner y algunas cuestiones derivadas de la pandemia, de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Estos son los elementos. No se puede pensar la imagen de Alberto Fernández y de la gestión sin pensar en la pandemia, que la atravesó, ¿no?, casi desde el comienzo. No, pero lo decíamos en las placas, es la pandemia. El tema, por ejemplo, de la inflación, de los precios cuidados, que también son puntos que, le influyen directamente en la imagen del presidente, ¿no? Sí. En ese combo, digamos, la cuestión específica respecto de la corrupción aparece desde hace ya muchos años como una de las principales preocupaciones. Esto atraviesa la política argentina desde hace ya mucho tiempo. Lo que sí es interesante es el combo que se forma detrás respecto de algunas medidas particulares, como los que tienen que ver con la inflación, la pobreza, que yo le hablo el combo social, sí, y el manejo de la crisis sanitaria, que es el tercer elemento de que los argentinos ven como los principales problemas del país en esta etapa, ¿no? Con lo cual, esta es la segunda mirada. ¿Qué nos preocupa a los argentinos? Nos preocupa la corrupción desde hace mucho tiempo, sí, y en esta última instancia particularmente inflación, desempleo, pobreza, este combo social, y salud, o la preparación del sistema de salud para afrontar la problemática del COVID. Estas crisis políticas en países como los nuestros hacen que tengamos una mirada a corto plazo, ¿no? Ahí nomás, no nos permiten ver el bosque, es ir solucionando lo cotidiano. Y en esta cuestión que se empieza a instalar en los políticos, en general, en las elecciones de medio término que se vienen, que probablemente sea una ocupación, por lo menos hoy, nos falta tiempo, estrictamente de las cúpulas políticas, ¿no? Cómo se posiciona cada uno respecto a la imagen positiva, negativa. Respecto a este tema, Maxi, ¿cómo está la oposición que ustedes trabajaron también midiéndola? Sí, las elecciones de medio término quedan para los argentinos muy lejos. Sí. Lo cierto es que toda esta cuestión relativa a la imagen, etcétera, es importante para un tercio de los argentinos, que son los muy interesados en política. Claro. Pero en ese contexto, y pensando en la imagen de distintas figuras políticas, quienes aparecen en los primeros lugares ya desde hace un tiempo son figuras opositoras. Horacio Rodríguez Larreta con un 56%, seguido de María Eugenia Vidal con un 52%, y un emergente de la crisis, que es Patricia Bullrich, con un 47% de imagen positiva. De todos ellos, el que cae en el último mes y cae 3 puntos es Horacio Rodríguez Larreta, afectado como hipótesis de trabajo por el contrapunto que tuvo con el gobierno nacional a partir de la presencialidad educativa, que con el crecimiento de casos le hace pagar un costo político. María Eugenia Vidal se mantiene en estos niveles de 52%, Patricia Bullrich en 47%, Martín Lustó en 44%, y una cuestión interesante, recién ahí aparece el primer oficialista, que es la imagen personal de Alberto Fernández, que se sitúa también en 44 puntos por encima de su imagen de gestión. Claro. Esto es, los argentinos tenemos una mejor imagen de Alberto Fernández como figura política que de la gestión del propio Alberto Fernández. Claro. Maximiliano, ¿crees que está bien comunicada la imagen, bien asesorada la imagen del propio presidente? A ver, se han cometido muchos errores comunicacionales en el marco de una situación excepcional. Nuevamente, creo que este es mal de muchos. Hay muchos gobiernos que se han visto desbordados en términos comunicacionales por una situación inédita, pero sí han habido varios desajustes que le han costado muchos puntos. Inicialmente, el pensar o el transmitir que la pandemia iba a ser una cuestión de pocos meses. Eso le costó varios puntos. Cerca del fin de año pasado generó optimismo el hecho de la comunicación respecto de que la vacuna iba a ser administrada de manera muy rápida, y todos calculamos que en el mes de febrero, marzo, hasta abril... Imposible olvidar, imperdonable olvidar el vacunatorio VIP también, ¿no? El vacunatorio VIP, pero eso es un caso de potencial mal uso de los recursos públicos. Comunicacionalmente, también fue un problema delicado en ese momento, y como lo fue la inflación en términos de política pública que no se puede controlar, o el precio del dólar, pero todos estos errores cometidos terminaron en el mediano plazo costándole al gobierno de Alberto Fernández. Creo que varios de ellos, a excepción del vacunatorio VIP y la inflación, tienen que ver con transmitir como algo controlado, algo sobre lo cual no se tiene el control. Transmitir que las vacunas iban a llegar inevitablemente implicaba que se tenía el absoluto control sobre que eso que iba a suceder, y lo cierto es que dependía de terceros actores. Al no cumplirse esto, aparece como un incumplimiento de gobierno, cuando en realidad me parece que es más bien una torpeza comunicacional que un incumplimiento real.
Maxi, me meto de poquito en el tema federal y te voy a preguntar en la última etapa también lo que tiene que ver con tu Mendoza, pero ayer hablábamos también de lo que había mencionado el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto también a esta interna política que se viene, mencionando a Larreta que no tenía una mirada federal, que no conocía el interior de la Argentina. Y la pregunta es concreta, digo, ¿hay algún candidato que vos veas que tenga una mirada desde el interior más federal para posicionarse en esos puestos buscando algún puesto político importante a nivel nacional? ¿Hay alguno que asome? Es difícil decirlo a tanto tiempo de las elecciones, pero sí aparecen figuras a nivel regional, Cornejo es uno, Schiaretti es otro, Morales un tercero, el propio Uñac de la provincia de San Juan también aparece en ese lote. Pero normalmente surgen del interior, porque ustedes plantean una de las dos luchas, creo, más importantes de esta última etapa. Una tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres y la otra tiene que ver con el combate contra el porteñocentrismo. Lo cierto es que la mirada respecto de la pandemia, y creo que ese fue otro error comunicacional importante y de definición de política pública, fue una mirada pensada desde el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y el AMBA únicamente. Uno pensaba en esas primeras conferencias de prensa donde aparecía Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y en el medio Alberto Fernández, hablaban por lo que había presente, pero también hablaban por lo que había. Estos gobernadores, mirada federal, que ha sido un problema en el modo en el cual se desenvuelven las políticas públicas y en el modo en el que también los medios los cubren. Ustedes son un caso aparte, digamos, de todo esto, pero los medios cubren la realidad política nacional como si se tratara únicamente de Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Maxi, cuando hay una serie de dirigentes potentes en el interior que pueden tener un futuro político importante. Cuando esos mensajes se conocían, nosotros estábamos normalmente al aire, ¿no? Y era difícil la lectura, porque ¿dónde se aplicaban las medidas que en este caso el gobierno de Alberto Fernández decía? No y era estábamos eso. incluidos en ese discurso, claro, ¿no? En ese mensaje presidencial, ¿no? Era un interior invisibilizado, no existía. Tal cual. Desde el mensaje presidencial, desde el modo en que lo presentaban los medios de comunicación, que presentaban como al pertenecer a esas zonas, en general los medios de comunicación centrales, lo presentaban como si fuese para todo el país, cuando en realidad era en ese momento solo para una zona. Y esto sucede creo que en todos los ámbitos, desde el discurso político, desde el discurso mediático y hasta colegas investigadores de opinión pública que presentan encuestas de provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires como si fueran encuestas de Argentina. Sí. Creo que este es un planteo importante a nivel futuro respecto de la complejidad, la diversidad y los distintos centros e intereses que confluyen en un país federal. Sí, es un tema para instalar el debate. Nos metemos en Mendoza, políticamente lo analizás, vivís. ¿Cuál es la lectura de tu provincia? A ver, la provincia de Mendoza, yo vivo en la provincia de San Juan, de todas maneras, pero la provincia de Mendoza, y la región de Cuyo es una región bastante diversa, ¿no? La provincia de Mendoza es una provincia filorradical desde hace ya mucho tiempo que mantiene un dominio importante de Juntos por el Cambio, con una imagen bastante fuerte de todas las figuras de Juntos por el Cambio que superan claramente la media regional. La provincia de San Juan bastante más peronizada, diré, un peronismo más renovador, un peronismo de provincia, y la provincia de San Luis como un universo aparte, digamos, con sus características de mantenimiento de una misma política pública desde hace ya, o del mismo sector político desde hace ya varias décadas. En la región de Cuyo se caracteriza por la variedad y como digo, en la provincia de Mendoza, desde la salida de Paco Pérez ha habido un fortalecimiento, digamos, de las posiciones de Juntos por el Cambio que se mantienen hasta el día de hoy, donde no aparecen todavía figuras dentro del Frente de Todos que puedan arrebatarles ese primer lugar en términos de opinión pública. Por último, ¿cuáles son los principales temas, ¿no?, que hoy preocupan a los argentinos, Maximiliano? Los principales problemas percibidos, ¿no? A ver, hablábamos un poco de la corrupción como un primer problema. ¿Qué expresa la corrupción? Que creo que esto es interesante. La corrupción básicamente expresa el desencanto ciudadano respecto de la clase política. No han habido casos más allá del vacunagate, que uno podría pensarlo como un elemento de mal uso de fondos públicos. No ha habido en el último tiempo algún caso resonante, pero más bien expresa esa primer preocupación con un 25, uno de cada 4 argentinos dice que su mayor preocupación es la corrupción,
expresada de esta manera. Y luego, como digo, la dificultad para controlar, para la política económica argentina, el tema de la inflación es un tema que cala hondísimo. 18% lo expresan como su principal preocupación. Y luego, pobreza como dos problemáticas que atraviesan, con un 17 y un 14. Si uno unificara estos dos valores, sería hoy la principal preocupación de los argentinos. Y una cuestión interesante, lo que ha retrocedido fuertemente, como suele suceder en situaciones de crisis como la que vivimos, es la inseguridad como principal preocupación. Solo el 7% de los argentinos la nombran como principal preocupación. ¿Por qué ha desaparecido? No, sino porque hay algunas otras que aparecen en este momento como bastante más urgentes, como es el control de la inflación, el control de la pobreza y la creación de empleo. Totalmente. Muy bien, Maximiliano, gracias por el tiempo. Más que completo su aporte, Maximiliano. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado en este 25 de mayo. Un placer hablar con ustedes y feliz día. Saludos. Igualmente, adiós. Muy bien.